Bien, pues la clase de hoy, como les había comentado, es cetoacidosis diabética. Mi nombre es Manuel Villa, solamente que aquí puse el eslogan de Doctor Camuy porque estoy tratando de hacer un canal con la intención de tocar temas que a veces pueden llegar a ser un tanto delicados para ustedes como pediatras en formación y que se tienen que ver también en la terapia pediátrica con toda la intención de que sean un poquito más fácil para ustedes. Bien, pues el objetivo de esta plática tiene como tal identificar datos clínicos y bioquímicos compatibles con esta enfermedad que es la cetoacidosis, el inicio, cómo vamos a tomar la decisión de cómo iniciar el tratamiento y posteriormente la continuación del mismo con base en la técnica de dos bolsas. Ajá. El hecho de que nosotros tomemos en cuenta tanto el diagnóstico oportuno como la forma en cómo vamos a dar el tratamiento nos va a ayudar a prevenir complicaciones y en su defecto, si nuestro paciente llegara a presentar como tal las complicaciones, cómo tratar estas mismas. Tenemos un índice en el cual vamos a encontrar una definición, que la intención de esta parte o este apartado es responder a la pregunta, ¿qué es esta patología? La segunda situación sería el, la epidemiología y es con la intención de responder la pregunta, ¿qué tan raro es? La tercera, la patología y fisiopatología, que es por qué se causa. El diagnóstico es cuando digo que tiene nuestro paciente cetoacidosis, el tratamiento, qué le voy a hacer a este paciente y por último, algunos datos que tenemos que recordar para poder dar un tratamiento óptimo. Bien, la definición. Encontré una definición que es un poquito viejita, pero me parece interesante, que es un estado de descompensación metabólica en el cual hay una sobreproducción de cuerpos cetónicos, cetoácidos, que van a estar circulando y que como consecuencia nos van a llevar a una acidosis metabólica. Eso sería propiamente la definición que da el autor que se encuentra en la bibliografía que se encuentra en el pie de página. Sin embargo, la definición que normalmente nos llega a dar la ISPAD es una complicación grave secundaria a una deficiencia relativa o absoluta de la insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. El nombre de esta entidad se va a dar como consecuencia del alto nivel y cantidad de cuerpos cetónicos que se van a encontrar en la sangre y que como consecuencia van a ocasionar este estado de acidosis. Como es una consecuencia de la descompensación propiamente de la diabetes, por eso es que se llama cetoacidosis diabética. Me gustaría agregar aquí como punto cultural el hecho de que nosotros cuando hablemos de un paciente con complicaciones de la diabetes, tener dos definiciones. Cuando tenemos un paciente con descompensaciones y un paciente con descontrol. Las descompensaciones que podemos encontrar en un paciente con diabetes mellitus van a ser la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. En el caso del descontrol podemos tener dos situaciones que van a ser propiamente la hiperglucemia y la hipoglucemia, ¿ok? En cuanto a una definición un poquito más operativa, encontramos que va a ser pues una tetrada, una triada que se van a caracterizar de hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica, de acuerdo a cómo se clasifica por esta academia que será por parte de la ISPAD y también lo podemos encontrar en las guías NICE. Bien, ¿qué tan raro es? Pues la verdad es que no es tan raro. Y una literatura que especifique a nivel mundial qué tan frecuente es, la verdad es que no lo hay, pero encontré algunas cifras en cuanto a qué tan frecuente se presenta en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y qué tan recurrente se puede llegar a encontrar. En este caso, pues los países primermundistas son los que principalmente llegan a tener una epidemiología de esta enfermedad. Entonces, lo que nos dice la literatura es que la cetoacidosis va a presentarse en el debut de aproximadamente el 15 al 70% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y se va a presentar entre 5 y 25% en los pacientes que se diagnostican con diabetes mellitus tipo 2. Sabemos que actualmente la diabetes mellitus tipo 2 ha tenido un auge y un crecimiento bastante considerable como consecuencia del incremento en la obesidad en este grupo etario que nosotros manejamos, que son los pediátricos. ¿Qué tanto se llega a presentar la cetoacidosis de forma recurrente? Pues bueno, va desde 1 hasta 10% por año por paciente con diabetes mellitus.
Y hay un estudio de Estados Unidos donde nos comenta que de los pacientes jóvenes que tienen diabetes mellitus tipo 2, cerca del 6% de ellos presentan un episodio de cetoacidosis. El estudio como tal se llama Estudio Search, si lo quieren leer, está bastante interesante. Y bueno, hablando un tanto en cuanto a mortalidad de la cetoacidosis, es muy bajita, que es de 0,15 a 0,31%. La verdad es que es insignificante. Pero el punto de esta clase en particular es tratar de evitar que lleguemos al rango de las cetoacidosis complicadas, que como se podrán dar cuenta aquí abajo, se incrementa drásticamente hasta 21 al 24% en este grupo de pacientes. ¿Qué factores de riesgo van a tener estos pacientes? Pues bueno. Vamos a tener que dividirlos en aquellos pacientes que son de recién diagnóstico y en aquellos que ya se conocen diabéticos. Entonces, factores de riesgo para aquellos pacientes que son de recién diagnóstico va a ser pues un diagnóstico tardío, es decir, que aunque el paciente lo lleven a consultas médicas, el médico quizás no tenga un expertise o tenga conocimiento quizás de los datos clínicos más característicos de este tipo de pacientes y entonces no lo diagnostique. Que el paciente tenga un nivel socioeconómico bajo, es decir, que no tenga la posibilidad de acceder a un hospital o a algún tipo de tratamiento médico de forma rápida y oportuna, y países donde la prevalencia de esta enfermedad es muy bajita. Como es muy baja, los médicos de igual manera no se informan, no se actualizan en esta entidad y no pueden hacer un diagnóstico oportuno. En todos los demás pacientes que pues ya tienen como tal el diagnóstico, el hecho de que sean pacientes adolescentes, ajá, dificultan el manejo y pueden hacerlos propensos a que tengan la cetoacidosis. De igual manera, estos pacientes pueden llegar a presentar una omisión de la insulina, ajá, también pueden tener un control metabólico deficiente, es decir, este grupo de pacientes opta por, en vez de tomar agua, tomar refrescos, bebidas endulcoradas, entonces es mucho más difícil controlarlos. Pueden llegar a tener toxicomanías, ¿no? Consumo de sustancias nocivas como marihuana, cocaína y cualquier otro tipo de de este grupo. Eh, Infecciones. Generalmente todos los pacientes tienen un alto riesgo de infecciones por el mismo hecho de ser diabéticos, pero el hecho de que presenten la infección los predispone a que tengan un cuadro de cetoacidosis y trastornos alimentarios o psiquiátricos. Y un punto muy importante y que nos ayuda también al diagnóstico es que ellos hayan tenido algún episodio previo, pero pues el hecho de que tengan este tipo de episodios también los predispone a que tengan más riesgo de complicaciones. Bien, la fisiopatología. Es importante entender este rubro porque con base en esto vamos a saber todas las alteraciones que presenta el paciente de forma tanto clínica como bioquímica. A grosso modo, más bioquímico, pero posteriormente cuando veamos el apartado del diagnóstico y veamos signos y síntomas que estos pacientes pueden llegar a presentar, vamos a ver que efectivamente también tienen su importancia en cuanto a estas alteraciones bioquímicas. Bien. Entonces, como habíamos dicho en la definición, es una deficiencia ya sea relativa o absoluta de insulina, que aparte se le puede llegar a agregar un episodio ya sea de estrés, infección o, perdón, u omisión de la aplicación de insulina en aquellos pacientes que se conocen ya diabéticos. Ok, como consecuencia vamos a tener un incremento de las hormonas contrarreguladoras que aquí bien nos menciona el cuadrito, que son el glucagón, catecolaminas, como por ejemplo la norepinefrina, cortisol y la hormona del crecimiento, las cuales van a ya de primera instancia ocasionar una cierta resistencia a la insulina. ¿Qué va a ocasionar esto? Pues que, bueno, nuestros mecanismos compensatorios traten de buscar otras alternativas para poder producir glucosa, ya que los receptores que nosotros tenemos a nivel intracelular para sensar la cantidad de glucosa que tenemos van a decir, ¿sabes qué? No me está llegando glucosa, necesito azúcar. Y entonces el cuerpo lo que va a hacer es formar glucosa. Entonces el principal mecanismo que va a... La está dando el esposo de la doctora. Esperen porque... Allá. Perdón. Entonces, va a haber un incremento en la lipólisis. Esto va a ocasionar una liberación por parte del hígado de ácidos grasos. Estos ácidos grasos se van a metabolizar y van a ocasionar producción de cuerpos cetónicos y de igual manera sustrato para poder ocasionar gluconeogénesis. ¿Ok? Estas cetonas que van a producirse como consecuencia del metabolismo de los ácidos grasos van a ocasionar inicialmente cierto grado de acidez en la sangre,
lo que va a ocasionar que todos los buffers que tenemos en la sangre, principalmente el bicarbonato, lo trate de neutralizar. Entonces vamos a perder nuestra reserva alcalina metabólica, que sería propiamente el bicarbonato. Va a haber una disminución en el uso de glucosa, que es lo que les especificaba respecto a esta situación de cómo se sensa por parte de los receptores intracelulares la concentración de glucosa. Entonces, pues bueno, va a haber una hiperglucemia a nivel sérico. Y también vamos a tener algo que sería la proteólisis, que en este caso va a ser la degradación de proteínas para tener también más sustratos para poder hacer gluconeogénesis. Se va a incentivar la gluconeogénesis y esto también va a precipitar mayor hiperglucemia. Y en el caso de todo este glucógeno que el paciente pueda llegar a tener depositado a nivel muscular, pues también va a haber estos mecanismos que van a ocasionar que se degrade y produzca mayor glucosa. ¿Qué nos va a ocasionar el tener la hiperglucemia? Pues uno, sobrepasar el nivel umbral por parte de los riñones para no tener una diuresis o una glucosuria como tal. El hecho de que ocasione esto va a precipitar que tengamos una diuresis osmótica, como tal, una pérdida de agua y un arrastre de electrolitos como consecuencia. Nos va a ocasionar deshidratación y el hecho de que tengamos un paciente deshidratado va a perpetuar un estado de hiperosmolaridad y que tengamos una falla renal de origen principalmente prerrenal. Al tener una falla prerrenal y tener una deshidratación, pues bueno, la deshidratación lo que va a ocasionar es una producción de ácido láctico, pero al tener una falla renal va a ocasionar que la depuración del ácido láctico no se lleve de forma adecuada, entonces las cantidades de ácido láctico a nivel sérico se va a incrementar y va a precipitar de igual manera la acidosis y entonces como consecuencia nuestra reserva alcalina no va a poder neutralizar toda esta acidosis y va a empezar a ocasionar la sintomatología por parte de nuestro paciente. Algo que nos tenemos que llevar también de esta parte de la fisiopatología es la parte de la hiperglucemia que va a tener un impacto muy importante en la teoría actual de cómo se lleva a cabo el edema cerebral, que son o va a ocasionar cambios proinflamatorios y va a ocasionar también un incremento en la producción de citoquinas, que entonces tenemos esta idea de que entre más hiperglucemia hay y más hiperosmolaridad hay en la sangre, más riesgo de que nuestro paciente pueda llegar a tener un grado de edema cerebral o una lesión cerebral como tal. Bien, en cuanto al diagnóstico, sabemos que el diagnóstico, y como somos médicos y tenemos que ser clínicos, siempre nos tenemos que remontar a los signos y síntomas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Deshidratación. Ya habíamos mencionado la causa de la deshidratación, que principalmente va a ser esta diuresis osmótica. Posteriormente podríamos presentar taquicardia, que es uno de los principales mecanismos reguladores que va a tener nuestro paciente. Taquipnea y en específico una respiración muy característica de este tipo de pacientes que van a ser la respiración de Kussmaul, que en este caso va a ser respiraciones consecutivas, regulares y profundas, ¿ok? Algo muy semejante a lo que sería la polipnea. Y algo que me gusta mucho decirles son las 4 Ps, que en este caso sería poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. ¿Ok? Los siguientes síntomas que vamos a tener es olor a acetona. Sí, es un olor muy característico porque siempre nos lo refieren como un aroma a manzana. Vamos a presentar también náuseas y vómito y algo que todo mundo en el área de urgencias tiene que considerar es el dolor abdominal. Siempre y bueno, no siempre, pero en muchos de los casos nos han llegado pacientes que tienen como tal una cetoacidosis y que los médicos tratan como si fuera una diarrea, una gastroenteritis, porque pues también presentan vómito, no tienen buena tolerancia a la vía oral, entonces dicen, ah, tiene una gastroenteritis. Entonces no le dan la importancia que se debiera al dolor abdominal y muchos de los pacientes llegan con epigastralgia, que es uno de los datos clínicos muy característicos de la cetoacidosis. Entonces, no se les olvide que estos pacientes lo pueden llegar a presentar. Por último, este tipo de pacientes puede llegar a tener una alteración del estado de conciencia, donde podemos ver alteraciones de la visión, puede estar confuso nuestro paciente, puede tener somnolencia y, como ya había mencionado hace unos minutos, el edema cerebral y las lesiones cerebrales son una de las principales consecuencias o complicaciones que va a tener esta entidad. Entonces, nos puede llevar a que nuestro paciente tenga una disminución progresiva del estado de conciencia y inclusive a un estado de coma. Entonces, sí hay que tener mucha visión en cuanto al estado de conciencia de nuestro paciente. Ahora, regresando un poquito a lo que sería la definición operativa para esta enfermedad, tenemos que puntualizar valores para poder hacer el diagnóstico. Entonces, la glucemia, ¿en cuánto tiene que estar? Por arriba de 200 miligramos. Hay un título que tenemos que saber que es la cetoacidosis
euglucémica, que es donde nuestro paciente inclusive puede tener menos de 200 miligramos sobre decilitro, pero cumplir la parte de la cetosis y la acidosis metabólica. Este grupo de pacientes puede hacer que cuando llega con nosotros lleva mucho tiempo en inanición, lleva mucho tiempo en ayuno, puede estar consumiendo una cantidad disminuida de carbohidratos en su dieta o puede tener un contenido alto de grasas e inclusive puede utilizar algunos inhibidores de la SGLT2, que es como parte del tratamiento actual para la diabetes mellitus. La cetosis, en cuanto a la cetosis, tenemos dos formas de hacer el diagnóstico. Una puede ser por medio de un Natural Abscess, donde tenemos que encontrar de dos a más cruces de cetonuria. Y un laboratorio que es poco habitual encontrar aquí en el país es encontrar el beta hidroxibutarato, que en este caso tendríamos que encontrar una concentración mayor de 3 y en caso de que fuera mayor de 5 es francamente diagnóstico de esta enfermedad. Y uno de los laboratorios que más fácilmente tenemos en acceso sería la gasometría, donde vamos a encontrar siempre un pH por debajo de 7,3 y un bicarbonato sérico menor de 18. En guías anteriores, que si no estoy mal, es la de 2018, se consideraba que era menor de 15, pero dado que muchas veces se subestimaba el diagnóstico de esta enfermedad, se incrementó el valor de bicarbonato para poder optimizar el diagnóstico. Bien, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico por medio de esta parte de la gasometría, encontrar la cetosis, ya sea en orina o en sangre, y tener un valor de glucosa por arriba de 200, tenemos que ver la severidad de la cetoacidosis que tiene nuestro paciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a valorar el pH y entonces tenemos 3 grados de severidad: leve, moderado y severo, donde menor de 7,3 pero mayor de 7,2 es leve, menor de 7,2 pero mayor de 7,1 es moderado y menor de 7,1 definitivamente severo. Lo mismo va a pasar con el bicarbonato, donde menos de 18 es leve, menos de 10 es moderado y menos de 5 es severo. Y siempre, siempre nos vamos a guiar por la ley de el que salga más bajito es el que dice qué tan grave está nuestro paciente. Es decir, si por ejemplo tengo un pH de 7,2 pero un bicarbonato en 4, vamos a decir que el paciente tiene una cetoacidosis severa. En cuanto al déficit hídrico que vamos a tener de acuerdo a la severidad, también es importante considerarlo porque nos va a ayudar para poder hacer el cálculo del déficit hídrico que tiene nuestro paciente, poder hacer un cálculo más objetivo y poder recuperar este grado de deshidratación en nuestro paciente en un determinado tiempo. Entonces, en el caso de la leve son 5%, en el caso de la moderada 7% y en el caso de la severa 10%, y así ya lo estableció como tal la ISPAD para no estar que 8, que 5%, que yo lo veo como con 6 de deshidratación, no, yo lo veo con 9, entonces no, ya está establecido cómo lo vamos a considerar. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con la otra descompensación que puede tener nuestro paciente con diabetes mellitus. Entonces, el principal enemigo, o pues sí, el principal diagnóstico diferencial sería el estado hiperosmolar. ¿Qué características va a tener? Primero, la glucosa va a estar por arriba de 600 miligramos sobre decilitro. El pH puede llegar a estar por debajo de 7,3 en el caso del pH venoso, pero no va a disminuir por allá de 7,2. ¿Ok? El bicarbonato generalmente se va a encontrar por arriba de 15. En el caso de las cetonas va a ser una cetonuria leve y en el caso del beta hidroxibutarato no va a ser un valor por debajo de 3. Y la osmolaridad efectiva, que en este caso también la podemos conocer como tonicidad, va a estar siempre por arriba de 320. En cuestión neurológica, la verdad es que vamos a encontrar que en estos pacientes va a haber una alteración neurológica más habitual, entonces pues es algo que tenemos que considerar y va a tener que verse muy relacionado con la viscosidad que va a tener la sangre. Si alguno de ustedes en alguna ocasión ha tenido un paciente con hiperleucocitosis, ustedes saben que las principales consecuencias que tiene un estado donde la sangre está muy osmolar son a nivel neurológico y a nivel respiratorio. Entonces, en este No, paciente, ya no el tiene. ¿Por qué principal se lo quitó? Fue el va a primerito. ser lo neurológico. Muy bien, perdón. Bien, ahora vamos a la parte del tratamiento. Me pareció importante hacer esta evaluación para dar el tratamiento a manera muy pediátrica, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre cuando llega nuestro paciente a urgencias tenemos que hacer un triángulo de evaluación inicial, posteriormente tenemos que hacer la evaluación primaria, secundaria, terciaria, etc. Y con base en eso poder ir haciendo las maniobras pertinentes. Entonces, vamos a empezar por la parte del triángulo de evaluación pediátrica.
Nos vamos a enfocar en un caso clínico de un masculino de 13 años y vamos a ir desglosando los síntomas y los signos y síntomas que tuvo este paciente cuando se diagnosticó en el área de urgencias. Entonces, el triángulo de evaluación pediátrica tiene tres rubros donde vamos a encontrar la apariencia como uno de los más importantes, la parte respiratoria y la parte circulatoria. Recuerden que este triángulo se hace sin tocar al paciente, simplemente viéndolo. Entonces, cuando se vio a este paciente, en la apariencia tenía somnolencia, estaba de algún modo desorientado. La parte respiratoria encontrábamos esta respiración característica que es la respiración de Kussmaul, y en cuestión circulatoria es un paciente que se veía pálido. Siempre recordar que cuando nosotros tenemos la apariencia afectada es un paciente que es candidato al área de choque. Si llegamos a tener un paciente que tiene alteración únicamente respiratoria, pues bueno, vamos a tener que evaluar cuál es la posible causa, a excepción de que tenga datos clínicos francos de una insuficiencia respiratoria. Pero si únicamente tiene datos leves o moderados de dificultad respiratoria, pues bueno, podremos hacer una evaluación en el área de consultorio donde se evalúen a sus pacientes, y posteriormente, si es necesario que pase al área de hospitalización o choque, pues bueno, se tomarán las decisiones pertinentes. Si por alguna situación tuviéramos la combinación de respiratorio con circulatorio afectado, pues bueno, de primera instancia sería una indicación de pasar a choque. En cuanto a la evaluación primaria, acuérdense que tenemos que hacer una evaluación de A, B, C, D, E, donde en el caso de la A encontramos que este paciente tenía una vía aérea permeable y sostenible. Acuérdense que son las únicas dos cosas que se evalúan en este rubro. En el caso B, vamos a tener un paciente que respira 45 respiraciones por minuto y va a tener una dificultad respiratoria de leve a moderada a expensas de tiraje intercostal. Ujú. Si mal no recuerdo, bueno, les había mencionado la parte de la respiración de Kussmaul, que nos podría dar muchos más datos diagnósticos, como puede hacer un poco de disociación toracoabdominal, ¿no? Dado que, pues, al tratar de hacer una respiración profunda y rápida, va a ocasionar que se utilicen músculos accesorios, dentro de los cuales los principales van a ser los abdominales, y va a ocasionar que el paciente se vea con una dificultad respiratoria mucho más marcada. Una saturación al aire ambiente en 93%, ¿ok? En el caso C, que es la parte circulatoria, tiene 130 de frecuencia cardíaca, es un paciente de 13 años, entonces más o menos hay que tener noción de que, pues definitivamente está un poquito taquicárdico, tiene una TA de 130/80. Ajá, ruidos cardíacos que están rítmicos, sin ruidos agregados, pulsos aparentemente sin alteraciones, pero sí va a tener un llenado capilar retardado, con mucosas deshidratadas y de igual manera palidez de tegumentos, como ya habíamos comentado. En la parte del déficit neurológico, acuérdense que hay una abreviatura importante que es el ABDI, que es una evaluación abreviada de lo que sería Glasgow. Entonces nos ayuda mucho en el área de urgencias porque podemos dar una puntuación mucho más acelerada. Igual se toma aquí la parte del dextrostis, ¿no? Entonces tiene un dextrostis con 500 de glucosa. Y en la parte E encontramos que tiene áreas de despigmentación peribucal, periocular en manos y piernas, que ya nos estarían dando como una cierta impresión de una posible patología que este niño pudiese llegar a tener, ¿no? Ahora, en la evaluación secundaria. En cuanto a la evaluación secundaria, tenemos que el paciente, al hacer el interrogatorio del sample, los síntomas que llegó a presentar era una polidipsia interesante y bastante particular, porque refería que tomaba de 4 a 5 litros de agua, que después nos desengañó y nos dimos cuenta que era jugo. Poliuria, astenia, adinamia, dolor en epigastrio, que es algo que les mencioné previamente en la parte de signos sin síntomas, y emesis en múltiples ocasiones. Alergias negadas, ya había acudido con un médico que le había dejado tratamiento con cetraxón y paracetamol, lo que les había mencionado respecto a que muchas veces piensan que puedo hacer una IBU o que puedo hacer una gastroenteritis. Y el paciente previamente contaba con el diagnóstico de vitiligo, que es una enfermedad autoinmune, y acuérdense siempre, pacientes que tienen enfermedad autoinmune de cualquier pues, tipo, van a tener siempre una asociación con una segunda enfermedad autoinmune. Entonces, bueno, aquí ya tenemos como algún dato bastante interesante. En cuanto al último alimento, pues comentó que fue un sándwich en el día previo y, como les había mencionado, cuando desmintió que no era agua propiamente lo que estaba tomando, nos dijo que era jugo industrializado. Y no refieren que haya tenido como tal algún evento que se haya asociado a esta patología. De,
Cabe mencionar que en esta parte de la evaluación secundaria ya tenemos derecho a hacer una exploración física mucho más extensa, a diferencia de, por ejemplo, en la evaluación primaria, donde solamente es como parte de nuestro monitoreo. Entonces, pues se checó todo y no se encontró ningún tipo de dato agregado con respecto a los previos que ya se habían mencionado. Bien. Y por último, la evaluación terciaria. En la evaluación terciaria del lado izquierdo de esta tablita van a encontrar los paraclínicos que la literatura sugiere que se tomen en todos los pacientes que consideremos tienen el diagnóstico de cetoacidosis. Del lado derecho les puse los resultados que logramos obtener en este paciente, que bueno, está un poquito deficiente, pero bueno, nos sirven para hacer el ejercicio. En el caso de la glucosa sérica tenemos una glucosa de 490, en el caso del sodio 130, que bueno, ahorita explicamos un poquito más en cuanto al sodio, potasio de 4,5, cloro de 105, el resto de los electrolitos no fue posible monitorearlo. La función renal es importante que también veamos cómo se encuentra, porque muy probablemente este tipo de pacientes pueden llegar a presentar una alteración con base al cardio, ya sea en un estadio 2, inclusive un estadio 3, y entonces esto nos puede perjudicar en cuanto al manejo por la gran cantidad de volumen que necesitan estos pacientes. Una gasometría venosa que, bueno, tenía un pH de 7,2 y un bicarbonato de 6. Ok, un poquito más adelante vamos a hablar respecto al diagnóstico de estos valores. Les había mencionado que era necesario tomar un beta-hidroxibutirato, que no lo tenemos disponible, pero sí había disponibilidad de un EGO, donde se encontraron cetonas 3 cruces, que bueno, ya sería como tal para completar la tirada de diagnóstico, ¿no? Que sería la hiperglucemia por arriba de 200, un pH por abajo de 7,3, un bicarbonato por abajo de 18 y cetonuria con 2 o más cruces. También es importante que si estamos o tenemos disponibles estudios como podría ser una hemoglobina glicosilada, se tome una BH. Si consideramos que hay riesgo de que pudiera presentar algún tipo de infección, los cultivos pertinentes, un citoquímico y citológico de líquido cefalorraquídeo, si el paciente llega con un estado de alerta considerablemente afectado, una radiografía de tórax, porque a veces los pacientes tienen una neumonía y pues es el factor infeccioso desencadenante y muchas veces por no tomar este tipo de estudios realmente no los tomamos en cuenta. Y el electrocardiograma va a ser importante tomarlo porque muchas veces también estos pacientes llegan a tener alteraciones de los electrolitos, principalmente potasio, en segundo orden sería fósforo y el calcio. Lamentablemente estos tres electrolitos tienen una importancia bastante amplia en el funcionamiento cardíaco, entonces en caso de no monitorearlos de forma adecuada, podríamos llegar a presentar alguna arritmia. Entonces por eso es importante. Bien, algunas fórmulas para poder hacer una evaluación integral de nuestro paciente son las que les presento aquí, que tendríamos que evaluar un anion gap. Recuerden, siempre que tenemos una acidosis metabólica en un paciente, tenemos que hacer un anion gap para poder hacer diagnósticos diferenciales. Sodio corregido, importante saber que por cada 100 miligramos sobre decilitro de glucosa por arriba de los 100 que son normales, nos va a disminuir alrededor de 1,6 miliequivalentes litro el nivel de sodio sérico. Y en el caso de pacientes adolescentes o adultos, puede llegar a considerarse hasta 2,4 miliequivalentes por litro. Y también es importante checar el valor de la osmolaridad efectiva o tonicidad en estos pacientes porque es lo que principalmente nos puede llegar a afectar en cuestión de la osmorregulación que tiene nuestro cerebro. Entonces, en orden de cálculo, yo les sugeriría que siempre hagan la corrección del sodio, porque si bien recordamos los valores como se los puse del lado izquierdo abajo, el sodio estaba con un valor de hiponatremia. Sin embargo, por el rango de glucemia que tenía nuestro paciente, al corregirlo tenemos 137. Si nosotros hiciéramos el anion gap u la osmolaridad con el sodio sérico que encontramos inicialmente con nuestro paciente, es posible que los encontremos en valores normales. Entonces, idealmente siempre corregir sodio. ¿Vale? Una vez que corregimos sodio, tenemos un valor de 137. Al calcular en anion gap está en 26, que de acuerdo también a lo que encontramos en la tablita, lo habitual es que estos pacientes se encuentren en un grado entre 20 y 30 de anion gap. Este paciente tiene 26, pues totalmente queda. Ajá, y una osmolaridad efectiva de 301. Normalmente la osmolaridad efectiva en un paciente o tonicidad va desde los 270 hasta los 295. Estamos un poquito por arriba y muy probablemente es como consecuencia de la glucemia que tiene nuestro paciente. Bien, metas del tratamiento. Uno va a ser
corregir la acidosis y revertir la cetosis. ¿Por qué? Porque, bueno, una vez que nosotros corrijamos la acidosis y la cetosis, vamos a poder empezar a dar el tratamiento que habitualmente un paciente con diabetes mellitus tiene, como sería la insulina vía subcutánea y la alimentación. Dos, corregir la deshidratación. Al corregir la deshidratación, también nos ayudaría a corregir la parte de la acidosis y la cetosis. Restituir el valor de la glucemia. ¿Por qué? Porque esto va a precipitar que mientras tengamos hiperglucemia a nivel plasmático, va a seguir teniendo una diuresis osmótica nuestro paciente y se va a poder seguir deshidratando. Monitorear las complicaciones, como les mencionaba, de la cetoacidosis, ¿no? Que ahorita las vamos a comentar más a grosso modo, y también dar tratamiento a estas complicaciones que pueda llegar a presentar e identificar y tratar cualquier evento precipitante, llámese infección, llámese que nosotros hicimos un mal cálculo de los líquidos, que hicimos un mal cálculo de la infusión de insulina, o que nuestro servicio de enfermería no está dando o no está administrando de forma adecuada cualquiera de esta parte del tratamiento. Entonces es muy importante que nosotros estemos vigilando que se pueda hacer de forma adecuada. Como les mencionaba al principio, es importante hacer el diagnóstico con base en la gasometría que nosotros estamos tomando para poder estratificar el grado de severidad de nuestro paciente. Una vez que tenemos la gasometría, habrá que hacer el diagnóstico y les vuelvo a repetir, la ley en cuanto al diagnóstico es el valor más bajo manda. Entonces tenemos aquí una gasometría en el ejemplo del paciente que habíamos mencionado inicialmente, Ya. con un pH de 7.2 y un bicarbonato de 6. Si hacemos referencia Ajá, en cuanto al grado de te escucho. severidad, Y ya se lo fue. en cuanto al grado de severidad del pH, pues bueno, estaríamos como en el limbo entre es leve moderada, ¿no? Pero si nos vamos al rubro del bicarbonato, francamente estamos en un grado moderado. Por lo tanto, vamos a clasificar a ese paciente como un paciente con una cetoacidosis moderada. Bien, para esto ya también tendríamos que darle importancia al peso y a la superficie corporal de nuestro paciente para poder hacer los cálculos pertinentes. Este paciente de 13 años que ya les había mencionado los datos clínicos que presentó cuando se diagnosticó, tiene un peso de 45 kilos y por ende una superficie corporal de 1.38. El inicio de tratamiento tiene la intención de mejorar el volumen intravascular para poder ayudar a que una vez que nosotros iniciemos la infusión de insulina pueda funcionar. ¿Por qué motivo? Porque la insulina en este tipo de pacientes va a ser el tratamiento más importante. Si nosotros no tenemos un vehículo propiamente para poder hacer que esta insulina llegue a todos los tejidos y a la periferia, no va a funcionar nuestra estrategia. Entonces, por eso es bien importante la administración de este bolo inicial. La carga que vamos a administrar tiene que ser con una solución balanceada. Es importante que ustedes sepan que una solución balanceada es aquella que es isoosmótica e isotónica, como por ejemplo la solución Harman, la solución salina al 0.9%, la solución mixta o la Ringer lactato. Solo que no nos gusta mucho la Ringer lactato en esta situación porque forzamos más al riñón a poder desechar este lactato, entonces como consecuencia pues no sería muy congruente dado que es un paciente que ya per se tiene alto riesgo de falla renal. Bien, ahora tenemos dos escenarios. Un paciente que llega al área de choque o al área de urgencias con datos de choque o sin datos de choque. En el caso de nuestro paciente, no tenía tal cual datos de choque, por lo tanto vamos a iniciar con una carga de 10 mililitros por kilo. Sin embargo, si el paciente llegara con datos de choque, sería importante administrar una carga a 20 mililitros por kilo. En el caso del paciente que pesa 45 kilos, nuestro volumen por administrar serían 450 mililitros y el tiempo de administración va a ser de 20 a 30 minutos. Anteriormente se tenía la idea de que nosotros teníamos que administrar el líquido de forma lenta porque podíamos precipitar que el paciente tuviera las complicaciones antes mencionadas, dentro de las principales el edema cerebral. Sin embargo, se realizó este estudio o este ensayo que se llama FLUID por parte del grupo de PECARN, donde nos dio una conclusión bastante interesante que dice que ni la velocidad de administración ni el contenido de cloruro de sodio de los líquidos intravenosos influyó significativamente en los resultados neurológicos en los pacientes con cetoacidosis diabética. Entonces, a partir de ahí se clausuró que se puede administrar
esta carga en menos tiempo. Anteriormente se administraba en 1 hora, como les mencionaba, entonces ahora se puede hacer en 20 a 30 minutos. Debo mencionarles también que aquellos pacientes que son obesos o que llegan a pesar más de 100 kilos, tenemos que hacer conciencia de que la cantidad de líquido se va a administrar en el mismo tiempo, pero tenemos que tomar un tope. Y este tope va a ser el mismo que se utiliza para los pacientes adultos, donde el máximo de bolo que podemos administrar va a ser 1 litro. Y una vez, como vamos a ver en las diapositivas más adelante, que calculemos los líquidos de mantenimiento, no vamos a poder pasar una cantidad mayor a 500 mililitros hora. ¿Ok? Eso es importante porque sabemos que aunque no es del todo habitual pacientes de este peso, pero sí los podemos llegar a encontrar. Entonces, por cualquier situación hay que tenerlo en mente. Bien, ahora vamos a calcular los líquidos de mantenimiento. Para calcular los líquidos de mantenimiento tenemos 3 formas. Una es por medio del Holiday Cigar habitual que conocemos, que son primeros 10 kilos de peso, 100 mililitros kilo día. Del kilo 11 al kilo 20, 50 mililitros kilo día. Y de más de 20 kilos en adelante, 20 mililitros kilo día. La segunda opción que tenemos es por metro cuadrado de superficie corporal, que son 1500 mililitros por metro cuadrado día. Y hay una variante del Holiday Cigar que se llama Holiday Cigar modificado, donde encontramos que vamos a administrar 4 mililitros kilo hora los primeros 10 kilos, 2 mililitros kilo hora del kilo 11 al 20 y 1 mililitro kilo hora del kilo más del 20 en adelante. Les hice los cálculos de cada una de las formas en cómo podemos hacer el cálculo de los líquidos de mantenimiento. Me parece que la forma más rápida y que todos conocemos sería el Holiday Cigar. ¿Por qué? Porque a veces hay grupos etarios, por ejemplo, aquellos que tienen 2 años, 3 años, que están en un peso entre los 10 y 20 kilos, que si los calculamos por superficie corporal, subestimamos muchísimo la cantidad de líquido que vamos a administrar. Entonces, no es tan conveniente. Pacientes que llegan a pesar más de 30 kilos, quizás sí es una forma óptima y podríamos decir que no importa si es por Holiday Cigar o superficie corporal, pero en aquellos que tienen menos de 30 kilos, sí la verdad sugeriría que se haga por Holiday Cigar. Y si ustedes ven la comparativa entre el valor que se obtiene por Holiday Cigar habitual, superficie corporal y Holiday Cigar modificado en este paciente, no es clínicamente significativo. O sea, estamos hablando de 40 y 70 mililitros. Entonces tampoco es tan representativo. En el ejercicio decidí utilizar el de Holiday Cigar, que es el más fácil, entonces en ese nos vamos a basar. Ahora, vamos a ver el grado de deshidratación. Dijimos que es un paciente que tiene una cetoacidosis moderada, entonces el grado de deshidratación que tiene ya establecido es 7%. ¿Cómo vamos a calcular la cantidad en mililitros de líquido que corresponde a este grado de deshidratación? Por esta formulita, que es el peso por el porcentaje de deshidratación por 10. Vamos a despejar esta fórmula donde sería 45 kilos por 7% por 10 y el resultado que obtendríamos serían 3290 mililitros de deshidratación. Nótese que sí, efectivamente, son 3 litros con, bueno, 3 litros 300 mililitros, ¿no? 3 litros con 300 mililitros, ajá. Entonces, no se hagan bolas ustedes, porque he visto que muchos como que ven este valor y se espantan. Entonces, no tengan miedo, sí son 3 litros, definitivamente son 3 litros. Y si lo dudan, vayan con quien más confianza le tengan y díganle, oye, chécame mi fórmula, si me salió bien, estoy medio loco, ¿no? Pero el punto es que realmente no tengan miedo, sí son 3 litros. Y estos 3 litros los tenemos que administrar en 48 horas. No es lo óptimo que nosotros recuperemos este valor de porcentaje de deshidratación en menos de ese tiempo, porque sí podremos propiciar que nuestro paciente tenga fuga capilar o algún otro tipo de evento, fuera de las complicaciones que normalmente consideramos como podría ser el edema cerebral. Sí podemos llegar a tener algún otro tipo de complicación que se asocie a la fuga capilar por el estado proinflamatorio que tiene nuestro paciente. Entonces, sí no se sugeriría que se pase más rápido de este tiempo. Bien, ¿cómo vamos a hacer nuestro cálculo de la velocidad de infusión de todo este volumen que ya calculamos? Pues bien, vamos a calcular 2 veces el holiday. ¿Por qué 2 veces el holiday? Porque un holiday es para 24 horas y les dije que el déficit hídrico se tiene que calcular para 48 horas. Entonces, la idea es facilitarnos la vida. Entonces, si nosotros calculamos un holiday cigar para 2 días, ya solo tenemos que sumar el déficit hídrico, ¿no? Y bueno, la guía de la ISPAD actual, la del 2022, nos sugiere que restemos la carga que se administró. Entonces la formulita dice que son 2 Holiday Cigar
más el déficit hídrico que ya calculamos aquí arriba, menos la carga entre las 48 horas en las cuales se va a administrar este volumen. Al despejar la fórmula, aquí podemos encontrar los valores. Ya dijimos que un Holiday Cigar son 2000 mililitros, entonces 2 son 4000, más el déficit hídrico, menos la carga de 450 que le pasamos. Y esto lo vamos a dividir entre 48. El resultado sale 142.5, pero no nos vamos a poner neonatales, entonces lo vamos a dejar en 142. ¿Ok? Entonces, hasta aquí sería cómo vamos a calcular la velocidad de infusión y en un momento más vamos a ver cómo vamos a preparar las bolsas y en teoría cómo tendríamos que indicárselas a enfermería. Consideraciones que debemos tener respecto al aporte de los electrolitos que le vamos a dar a nuestro paciente una vez que empecemos esta terapia de mantenimiento. Uno de los electrolitos más importantes sería el caso del potasio, donde podemos encontrar dos escenarios, que sería la hipocalemia y la hipercalemia, ¿no? En el caso de la hipocalemia, pues bueno, tendríamos que retrasar un poco más la terapia de insulina. ¿Por qué digo un poco más? Porque la sugerencia es que se inicie una hora después de que perdón, de una vez que se haya administrado la carga de líquidos e inclusive una hora después de que se haya empezado el líquido de mantenimiento. Y en el caso también de la hipocalemia, lo que tenemos que hacer es una reposición. Y lo que más sugiere en cuestión de dosis que nosotros repongamos en nuestro paciente de potasio es 0.5 miliequivalentes por kilo por dosis en una hora, con una dosis máxima de 50 miliequivalentes. ¿Ok? También tenemos que considerar que cuando nuestro paciente tiene hipocalemia, fuera de que nosotros solamente tomemos un valor sérico de este electrolito, también tenemos que considerar las posibles alteraciones en el trazo electrocardiográfico que puede llegar a tener nuestro paciente, como puede ser la prolongación del intervalo PR, el aplanamiento de la onda T, la depresión del segmento ST, ondas U prominentes y puede haber inclusive una presencia de un intervalo QT prolongado. Entonces hay que evaluar el electro cuando nuestro paciente llegue si tenemos sospecha de que el potasio puede estar alterado. La misma situación va a pasar en el caso de la hipercalemia, solo que aquí no vamos a retrasar la administración de insulina, sino lo que vamos a retrasar es la administración de potasio. Vamos también a corroborar que antes de que nosotros tengamos un valor por debajo de 5.5 miliequivalentes por litro y que ya tengamos que iniciar nuestra terapia con potasio, el paciente orine de forma adecuada. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente no orina de forma adecuada y nosotros iniciamos un aporte de potasio, pues vamos a precipitar nuevamente la hipercalemia. Por parte del trazo electrocardiográfico, pues tenemos que tener en mente que esto puede ocasionar ondas epicudas, simétricas, un intervalo QT un poco más corto, entonces alteraciones del segmento QRS. Ajá, entonces tenemos que monitorear todo esto por parte del electrocardiograma. ¿Cuál es la historia que tiene el potasio en cuanto a esta patología? Pues bueno, sabemos que el potasio. El potasio es el electrolito intracelular más importante. Sin embargo, aunque tiene un depósito muy considerable, por consecuencia de la osmolaridad que tiene nuestro suero, vamos a tener un arrastre tanto de agua como de potasio al espacio extracelular y en específico al intravascular. Como consecuencia de la diuresis osmótica y los vómitos que va a tener nuestro paciente, va a haber una pérdida consecutiva de este electrolito y como consecuencia todos estos depósitos se van a ir terminando poco a poco. Lo que va a pasar con nosotros es que cuando nuestro paciente llega al diagnóstico, vamos a tomar una muestra de sangre y vamos a encontrar un potasio sérico normal o posiblemente un poquito incrementado con la intención de normalizar pues las concentraciones a nivel sérico. Y también tener en mente que el hecho de que nosotros tengamos un paciente con acidosis siempre va a ocasionar un incremento bioquímico del potasio. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que nosotros posteriormente repongamos la cantidad de potasio de forma adecuada. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestro paciente llegue con un potasio sérico de 4, pero en cuanto empezamos la infusión de insulina, se empieza a internalizar el potasio y en la segunda hora tenemos un potasio de 2 y entonces como consecuencia va a empezar nuestro paciente con arritmias y no se trata de eso. Eh, una sugerencia que nos hace también la guía es la administración de una combinación de potasio, en este caso sería el KPO4, que es el fosfato de potasio, más eh, cloruro de potasio, con la intención de evitar la cantidad excesiva de cloruro en las soluciones y que esto nos pueda precipitar a una acidosis metabólica hiperclorémica que nos pueda hacer más difícil hacer el diagnóstico de la ruptura de la cetosis. Y
La dosis inicial con la que vamos a empezar la administración de potasio va a ser de 40 miliequivalentes por litro y posteriormente, conforme vayamos obteniendo las muestras séricas de potasio, vamos a poder ir titulando ya sea hacia arriba o hacia abajo este valor con la intención de mantener un potasio sérico en rangos normales. En el caso del fósforo, bien, la única alteración importante va a ser cuando tenemos hipofosfatemia, principalmente porque el hecho de que tengamos hipofosfatemia va a tener una participación muy importante en disminuir la función de varias enzimas y funciones celulares. ¿Por qué? Porque si bien nos acordamos, el fosfato es uno de los puentes entre moléculas más fuertes y que más energía libera. Nuestro paciente lo que tiene al momento de llegar con nosotros es una deficiencia propiamente de esta energía, de este ATP que normalmente le ayudaría para cumplir sus funciones de forma adecuada. Y si nosotros no valoramos el nivel de fósforo ni reponemos al momento de evidenciar una deficiencia del mismo, aunque nosotros demos una terapia de forma adecuada, quizás las funciones celulares no van a mejorar y nuestro paciente tampoco va a tener una mejoría como nosotros esperábamos. Entonces va a ser importante. También va a tener una implicación en cuanto a la producción de un ácido que normalmente encontramos en la curva de disociación de la hemoglobina, que es el 2,3-bifosfoglicerato, que este lo que va a hacer es que cuando disminuye la concentración, aumenta la afinidad del oxígeno en la hemoglobina y por lo tanto va a disminuir la liberación a nivel de los tejidos periféricos. Y esto va a incrementar bueno, la isquemia que tienen estos tejidos, la hipoxia, y va a perpetuar que haya una producción de ácido láctico mayor. Junto con este valor de fósforo, es importante que nosotros estemos monitoreando la cantidad de magnesio y calcio que tenemos a nivel sérico, ya que hay que recordar que el fósforo normalmente se queda con el calcio y con el magnesio y por lo tanto puede secuestrarlos. Y si nosotros no tomamos en cuenta esto, nada más teníamos hipofosfatemia al inicio, pero una vez que empezamos el tratamiento y no censar estos dos electrolitos, también vamos a ocasionar hipocalcemia e hipomagnesemia. También considerar que el hecho de que nuestros pacientes muchas veces nos cuesta trabajo el poder tomar el fósforo en un área de urgencias, pues bueno, tenemos un porcentaje de entre el 50 y 60% de los pacientes que llegan con esta entidad que la va a presentar esta alteración. Entonces, sabemos desde un principio que va a ser importante que nosotros demos una reposición de este electrolito. En cuanto a la fluidoterapia, yo creo que es la parte que más les conflictúa a todos, es la preparación de las bolsas, tanto la bolsa A como la bolsa B. Siempre tengan presente que la bolsa A es una bolsa que solo tiene sodio y potasio, no va a tener ningún grado o concentración de glucosa. Y la bolsa B va a tener una concentración de glucosa establecida principalmente en 10. Hay algunas guías y de hecho la ISPAD sugiere que las concentraciones pueden ir desde 5 hasta 12,5%, pero la que más está pues difundida es la que se encuentra al 10%. Entonces la preparación de las bolsas va a ser de acuerdo a la disponibilidad de solución. Solución Hartmann o salina va a ser 1 litro y se le van a agregar 20 mil equivalentes de cloruro de potasio y 20 mil equivalentes de fosfato de potasio. Eso sí, ustedes acuérdense que tienen que indicar la cantidad de mil equivalentes o, en su defecto, si ustedes están seguros que en su unidad tienen las ámpulas en relación 1 a 2, es decir, 1 mililitro de KCl da 2.000 equivalentes de potasio, pues bueno, lo pueden indicar por mililitros. Si no están seguros de qué concentración o relación tienen estas ámpulas, mejor indíquelos por mil equivalentes. La segunda bolsa, como les había mencionado, busca tener una concentración de glucosa del 10%, por lo tanto vamos a hacer una administración de solución Hartmann o salina al 0,9% en una cantidad de 800 mililitros. Vamos a agregar 200 mililitros de glucosa al 50% y nuevamente la misma concentración de cloruro de potasio y fosfato de potasio. Como les había mencionado hace un momento, la concentración inicial del aporte de potasio van a ser 40 equivalentes por litro, es por eso que se pone esta dosis. Y ustedes me van a decir por qué 200 mililitros de solución glucosada, porque al final de cuentas son 5 partes las que se tendrían que estar cubriendo. Si hablamos, por ejemplo, de 1.000 mililitros de solución, una quinta parte sería la concentración de glucosa al 50% y si la dividimos entre las otras 4 partes alcanzaríamos la concentración del 10%. ¿Ok? Entonces por eso es que se utiliza esta cantidad. Si por alguna situación en particular nosotros vemos que nuestro paciente tiene una caída muy importante o más allá de los 90 mil equivalentes de glucosa sérica, a pesar de que nosotros ya llegamos a una concentración del 10%, es decir, que la bolsa B le estamos pasando al 100%,
podemos hacer una formulación o una bolsa donde la concentración es al 12.5% y la forma de hacerlo es poner 250 mililitros de glucosa al 50% más 750 mililitros de sodio al 0.9%. Del lado derecho les pongo una tabla que me parece bastante práctica para poder indicar cómo van a tener que estar pasando una u otra bolsa, donde del lado izquierdo nos dice el valor de la glucosa capilar que le van a estar tomando a nuestro paciente y qué tanto vamos a estar administrando de una u otra bolsa. Les pongo además aquí algunos otros ejemplos, como puede ser la tablita que está con un cuadrado de color rosita, que es del Hospital Universitario de Wisconsin, que tiene una variación ligera con respecto a la primera tablita que les menciono, que es el Hospital de Nebraska en Estados Unidos. La primera tabla es un cuadrito muy semejante al que utilizamos en la OTIP del Hospital Adolfo López y que nos ha servido bastante bien. Tenemos muy poca prevalencia de hipoglucemias, entonces la verdad es que se la sugeriría. O esta última, que es del para los niños de Orange County, que también, como se podrán dar cuenta, la variación respecto a una u otra no es tan considerable, pero bueno, habrá que ver cuál es la que les funciona más en cada institución. Bien. Para que quede un poquito más clara esta parte de qué porcentaje está pasando de cada una de las bolsas, les voy a poner el ejemplo con el paciente que estábamos viendo. Ya habíamos hecho el cálculo del volumen de infusión, donde este era 142 mililitros hora. Ahora, traspolándolo a la tabla que teníamos arriba del ejemplo del Hospital de Nebraska, vamos a tener que si tenemos un paciente con una concentración mayor de 300, el 100% va a ser de la bolsa A, es decir, con cero concentración de glucosa. Ajá. Y 0% de la bolsa B, que es la que tiene glucosa. Una vez que nuestro paciente haya obtenido un valor de glucosa capilar entre 250 y 299 miligramos sobre decilitro, vamos a administrar un porcentaje del 75% de la velocidad de infusión inicial, que son estos 142 mililitros hora de la bolsa A y 25% de la bolsa B, con lo cual obtendríamos una concentración de glucosa a esa velocidad de infusión de 2.5%. En el momento que el paciente llega a una glucosa capilar de 200 hasta 249, pondríamos una relación 1 a 1, es decir, 50% y 50%. Y con esta velocidad de infusión de ambas bolsas tendríamos una concentración de glucosa al 5%. Cuando tenemos un valor de glucosa capilar entre 150 y 199, vamos a hacer la inversión, donde 25% va a ser la velocidad de infusión de la bolsa A más el 75% de la velocidad de infusión de la bolsa B, lo que nos daría una concentración de glucosa en esta pues, infusión de 7.5%. Y en el caso que nosotros ya tengamos un paciente con una glucosa capilar menor a 150, estaríamos administrando únicamente, o sea, el 100% de la velocidad de infusión con la bolsa B. Y esto nos daría una concentración de glucosa del 10%. ¿Vale? Ahora, en cuanto a la insulinoterapia, lo que nos sugiere la ISPAT es que tengamos esta dosis presente, que es de 0.05 a 0.1 unidad kilogramo hora de insulina regular o rápida. Acuérdense siempre que es regular o rápida. Si por alguna situación tienen ultra rápida, puede ser una alternativa, pero preferentemente regular o rápida. ¿Ok? No es NPH, no es glargina, es regular o rápida. ¿Cómo se va a administrar? Vía intravenosa. ¿Qué dilución vamos a utilizar? Lo ideal es que hagamos una relación 1 a 1, es decir, 50 unidades de insulina en 50 mililitros y siempre, siempre, siempre va a ser de solución salina al 0.9%, porque si no, si le ponemos solución glucosada, es como si estuviéramos haciendo una solución polarizante y entonces lo que vamos a ocasionar es que si le ponemos glucosada, va a meter también los electrolitos que estamos reponiendo, que sería potasio y fósforo, y en algunos casos también el calcio, y vamos a perpetuar que tengamos alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, siempre se tiene que infundir con solución salina. El cambio de infusión, aquí hay como mucha pelea entre endocrino y endocrino, endocrino y terapia, pedia y terapia, urgencias y terapia y así. La preparación se puede hacer cada 6 u 8 horas indiferenciadamente. ¿De qué va a depender de cuánto material quieran ahorrar? La verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces preparamos esta infusión de 50 en 50 y se tira la mitad. Entonces,
pues también tenemos que ver esta parte del costo que está teniendo nuestro tratamiento. Hay un artículo que es muy importante que se realizó en Brasil, donde evalúa una comparación de la eficacia en una infusión de insulina que se va a mantener por diferentes periodos de tiempo. Y justamente lo hicieron entre la de 6 y 24 horas. Y no tuvo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Entonces, pues bueno, si por alguna razón su adscrito los puede regañar, castigar, ajá, por hacerlo su cambio cada 24 horas, háganlo cada 6. No se peleen por eso, no se desgasten. Pero si tienen la posibilidad de hacerlo cada 24 horas, tampoco van a perjudicar al paciente, ¿ok? Nada más fíjense que la insulina se prepare de forma adecuada. En cuanto a algunas otras sugerencias que hace la ISPAD en cuanto a la dosis de la insulina, yo sé que aquí dice que de 0,05 a 0,1, pero en pacientes que son menores de 5 años y que tienen una cetoacidosis moderada, pero con un pH por arriba de 7,15 o una cetoacidosis leve, se pueden utilizar dosis inclusive de 0,03. Entonces hay que tenerlo en mente. Pero aquellos pacientes que son adolescentes y que tienen un pH menor de 7,15, de ley vamos a utilizar una dosis de 0,1. En aquellos pacientes que estén por arriba de los 5 años, que no sean adolescentes, pero que tengan un pH por arriba de 7,15, pues bueno, vamos a utilizar la dosis más bajita, que en este caso sería 0,05. Vamos a hacer el ejercicio con nuestro paciente que tenemos, que es un paciente de 13 años, pesa 45 kilos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Aquí lo hice para hacer un poquito más fácil el cálculo, entonces le vamos a poner una dosis de 0,1. Lo ideal sí podría ser que utilicemos una dosis de 0,05, pero bueno, es con la intención de que sea un poco más fácil el ejercicio. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad de infusión? Vamos a multiplicar el peso del paciente por la dosis que vamos a administrar. En este caso sería 45 kilos por 0,1. Y entonces, dado que nuestra velocidad de infusión serían 4,5 unidades hora, y al nosotros preparar la infusión en relación 1 a 1, cada mililitro de esta solución va a tener una unidad de insulina. Entonces, prácticamente van a ser equivalentes. Si ustedes se dan cuenta, serían 4,5 unidades hora, que sería equitativo a 4,5 mililitros hora. En dado caso que ustedes hubieran hecho el cálculo con 0,05 unidades kilogramo hora, les daría 2,2 unidades hora y por lo tanto sería equiparable con 2,2 mililitros hora. Algunas perlas en cuanto al tratamiento con la insulinoterapia, pues bueno, se tiene que iniciar aproximadamente 1 hora después de que se hizo la reanimación. Ya les expliqué un poquito por qué, ¿no? Que tiene que tener un vehículo para que pueda llegar a los tejidos periféricos, no utilizar bolos, eso precipita el riesgo de que nuestro paciente haga edema cerebral y también que tengamos hipoglucemias. Siempre hay que darnos cuenta y fijarnos que el servicio de enfermería purgue el circuito por donde va a pasar la insulina, porque muchas veces lo enjuaga con solución salina sin insulina y posteriormente después de 3, 4 horas ya realmente empieza a pasar esta solución que nosotros calculamos y no vemos el resultado que esperábamos en nuestros pacientes. No se sugiere utilizar vías venosas centrales porque lo que comenta la literatura es que puede llegar a ser mucho espacio muerto y entonces dar una administración errónea de la dosis de insulina que estamos calculando. Hay que evitar y tener por esto esta vigilancia estrecha de la glucosa para no ocasionar un descenso mayor de 90 miligramos sobre decilitro de la glucosa, y se va a retirar esta infusión de insulina hasta que revierta la cetosis y nosotros hayamos visto que nuestro paciente tolera la vía oral. Cuando nuestro paciente utilice una insulina rápida, se puede quitar la infusión a los 30 minutos de que se administró la dosis de insulina rápida. Sin embargo, si el paciente utiliza ya de base una insulina de larga duración, como puede ser la glargina, la infusión de insulina se quita hasta las 2 horas posterior a que se hizo la administración de la insulina de larga duración. En cuanto a la monitorización por parte de nosotros hacia los pacientes, tenemos dos escenarios. Uno, que es el que vamos a hablar ahorita, que es cuando no ha roto cetosis, es decir, cuando nosotros lo recibimos al área de urgencias, ¿qué vamos a estarle tomando? Pues bueno, signos vitales y glucosa capilar horarios. ¿Por qué es importante la glucosa capilar horaria? Porque con base en esta glucosa que ustedes obtengan, enfermería va a hacer las modificaciones de las velocidades de infusiones de la bolsa A y de la bolsa B de acuerdo al cuadrito que les mostré antes.
Una valoración neurológica horaria. ¿Por qué? Porque los pacientes van a presentar alto riesgo de edema cerebral dentro de las primeras 6 y hasta las próximas 48 horas de que se inicia la terapia con insulina. Entonces, si ustedes no evalúan esto, posiblemente pasen por alto que el paciente tiene alguna alteración neurológica. Les había hecho la mención de que tenemos que hacer esta valoración también del ABDI o la escala de Glasgow, ¿no? Que son semejantes. El control estricto de líquidos y el balance hídrico también les había mencionado. Si el paciente como tal no tiene que tener un balance hídrico neutro, tiene que ser un balance hídrico positivo porque lo que queremos hacer es que se hidrate, pero cuando menos tendríamos que cumplir una meta en cuanto a la cantidad de uresis horaria, que en este caso sería cuando menos 1 mililitro por kilo hora, para que nosotros garanticemos que todo lo que son los ácidos orgánicos los empiece a depurar y como consecuencia también nos ayude a revertir la cetosis. Gasometrías. Las gasometrías las vamos a tomar inicialmente cada hora, es decir, cuando llega a la hora ya que se administró la primera carga, a la segunda hora de que se administró, bueno, sí que llegó el paciente y posterior a esto vamos a estarla tomando cada 2 horas. Ajá. Y una vez que nosotros veamos que nuestro paciente quizás ya vaya evolucionando, que el bicarbonato esté en un rango quizás de moderado a leve, ya podríamos estar tomando la gasometría cada 4 horas. Hay que tener en cuenta que normalmente si nosotros damos un tratamiento óptimo de la cetoacidosis, esta tiene que revertir entre las primeras 13 a 18 horas del tratamiento. Electrolitos séricos y función renal, esto va a ser importante que se tome cuando menos a la llegada, a las 2 horas, a las 4 y a partir de ahí cada 8 horas para ver cómo se encuentran estos. Y en caso de que llegara a haber alguna alteración electrolítica como las que ya les mencioné, el caso del potasio, el fósforo, calcio y magnesio, pues bueno, en ese caso va a ser más importante hacerlas en una secuencia más pronta. Ajá, es inclusive necesario tomarlas cada 4 horas hasta que nosotros tengamos un rango de seguridad en al menos 2 tomas y verificar la insulinoterapia. Es decir, les vuelvo a repetir que las enfermeras preparen la insulina con la insulina que les indicaron, con la solución que les indicaron, a la dosis que le indicaron y que purguen el circuito por donde va a pasar la insulina. ¿Cuáles van a ser nuestros criterios para decir que el paciente ya rompió cetosis? Uno, va a ser que tenga un pH por arriba de 730. Dos, que el bicarbonato esté arriba de 15. Tres, que la glucosa esté menor de 200. Cuatro, en caso de que fuera posible, un beta hidroxibutarato por debajo de 1, que es un poquito imposible aquí en México. Y esto de cetonas en orina se los puse en rojo porque quiero que les quede bien grabado que es algo muy inadecuado considerar que las cetonas van a desaparecer cuando nuestro paciente haya roto cetosis. Cualquier persona que les diga, ¿cómo están las cetonas en orina? Y piense que por eso el paciente ya rompió o no rompió cetosis, les invito a que les digan que se pongan a leer porque la verdad es que no tienen conocimiento de la patología. Entonces, sí, no consideren las cetonas como parte de los criterios para ruptura de cetosis. ¿Cuáles pueden ser nuestras causas de fracaso en la terapia? Pues bien, uno es que les dije que a veces nos da miedo ver esa cantidad de volumen de déficit por parte de nuestros pacientes, entonces decimos, no, no era 3000, era 300. Y entonces la cantidad de agua que le estamos pasando no es la correcta y entonces la persistencia de la deshidratación va a ocasionar que nuestro paciente no mejore. Lo segundo, un proceso infeccioso, llámese absceso, francamente sí, una IBU, una neumonía, que puede estar precipitando que tenga mucho más resistencia a la insulina en nuestro paciente y no responda a la terapia que estamos administrando. Y vuelvo a insistir en la parte de la terapia con insulina. Hay que corroborar que se esté preparando de forma adecuada. Ajá, hay que ver que la insulina no esté defectuosa, que no esté caducada, como les había dicho, algún tipo de error en la administración o vía de administración. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a hacer la transición de la insulina en infusión a la insulina subcutánea? Bien, pues cuando ya hayamos roto como tal la cetosis y les había hecho el abreviado de que cuando se va a administrar una insulina rápida como parte de la terapia en este paciente que llegamos, pues bueno, podemos darle todavía 30 minutos de la infusión, posteriormente se suspende, siempre y cuando tengamos ya la garantía de que el alimento está cerca de la cama del paciente o ya está comiendo nuestro paciente. ¿Ok? En el caso de la infusión, cuando tenemos una insulina de larga duración, va a tener que suspenderse 2 horas posterior a que se administró la dosis.
La dosis en cuanto a la insulina subcutánea va de un rango de 0,5 hasta 1 unidades kilogramo día. Y encontré en un libro o una guía del Johns Hopkins que sugiere esta estrategia donde a pacientes de menos de 5 años se administre 0,5 unidades kilo día, de 6 años 0,6 y así consecutivamente para hacerlo un poquito más fácil. Pero pues bueno, puede haber algunas otras opciones, como puedo hacer únicamente tomar en cuenta la sugerencia de la ISPAD, que sería de 0,5 a 1, de acuerdo a nosotros cómo consideramos el paciente y los factores de riesgo que tenga, ¿no? Por ejemplo, obesidad, un proceso infeccioso activo en ese momento. O la otra alternativa que tenemos es, nosotros utilizamos por un cierto periodo de tiempo la infusión de insulina. Lo que haríamos es, no sé, se utilizó por 13 horas, ¿no? La cantidad que nosotros utilizamos en 13 horas, las dividimos entre 13, las multiplicamos por 24 y así sacamos la cantidad de unidades de insulina que utilizaría nuestro paciente en 24 horas y entonces ese sería el total de insulina que va a utilizar. Y con base en eso haríamos el siguiente cálculo. Bueno, entonces ya una vez que tenemos el cálculo de la dosis total de la insulina, lo que vamos a hacer es dividirla 50% por parte de la insulina de acción lenta y 50% de acción rápida o ultra rápida. Evidentemente, de primera manera, nosotros vamos a hacer esto en el área hospitalaria, pero va a ser importante que posteriormente tengamos un asesoramiento por parte del servicio de endocrinología para hacer los ajustes pertinentes y por parte del servicio de nutrición para poder dar un hábito dietista o dietario adecuado para nuestro paciente. Entonces, una vez que tenemos las dosis, la de acción lenta se va a administrar en una sola dosis y va a ser por la mañana. Hay que acordarnos que este tipo de insulinas tienen un efecto continuo, sin picos, durante 24 horas. Entonces, en teoría no nos tendría por qué dar algún tipo de hipoglucemia. Y vamos a posteriormente calcular el 50% en acción rápida o ultra rápida. Y esta la vamos a tener que dividir de acuerdo a los alimentos que tenga nuestro paciente. Lo habitual es que los alimentos de mayor intensidad sean el de la mañana, tarde y noche. Las colaciones que llega a ser generalmente son de una cantidad calórica no tan significativa, por lo tanto no va a ocasionar un alza en la glucemia tan importante. Entonces, por eso es que se sugiere de este modo. Y vamos a administrar un tercio por la mañana junto con lo que será la de acción lenta, un tercio en la tarde y un tercio en la noche, e idealmente serían 30 minutos antes del alimento. Llevándolo al caso particular de nuestro paciente y considerando lo que nos sugirió, lo que les mencionaba de la guía de John Hoskins, utilizaríamos que nuestro paciente tiene más de 10 años, en este caso tiene 13, y vamos a utilizar una dosis de una unidad kilo día. Tendríamos una dosis total de 45 unidades, por lo tanto, bueno, quedaría en un punto medio, es decir, 22,5 es un poco difícil, entonces, pues bueno, habrá que consensar y en este caso dejaríamos 22 unidades de glargina para administrarse en la mañana y 23 para administrarse de forma de acción rápida. Esto lo dividiríamos en un tercio, un tercio y un tercio, donde nos quedarían 8 unidades por la mañana, 8 unidades por la tarde y 7 unidades por la noche. Generalmente, lo que sí he visto por parte de endocrinología es que dejo una dosis quizás un poquito más baja durante la noche de insulina porque normalmente las comidas nocturnas no son tan pesadas. Ajá, y aunque tengan una cantidad de carbohidratos quizás un poco más alta, de todos modos tendremos el efecto basal de lo que sería la parte de la insulina de acción lenta. Ajá, y también tendríamos un mayor riesgo de que presentemos el fenómeno de Somogy o el fenómeno de ALBA en caso de utilizar dosis muy altas en la noche. Ahora, les vuelvo a reiterar que necesitamos una valoración por parte de endocrino, ya que ellos hacen algunos cálculos para poder valorar la proporción de carbohidratos que necesita nuestro paciente, la cobertura de los carbohidratos por la insulina. Tienen que calcular un ratio que se llama ratio carb, que lo que hace es buscar cuántos carbohidratos consume nuestro paciente y con base en esto, la dosis total de insulina, cuántos realmente está cubriendo. Entonces, estos ajustes los tiene que hacer el endocrino, porque ninguno de nosotros realmente tiene el expertise para poder tomar este tipo de decisiones. El inicio de la vía oral, pues también va a ser cuando nosotros tengamos a un paciente con una cetosis ya rota,
Lo único que aquí me gustaría también agregar y que no mencioné antes es que a veces nos da un poco de miedo, particularmente cuando vemos que el paciente todavía tiene un pH de 7,32, 7,31, pero es importante que cuando ustedes vean su gasometría corroboren que el cloro se encuentre en rangos normales, porque en muchas ocasiones la acidosis metabólica hiperclorémica puede ser un precipitante por el cual nuestro valor de pH no esté tan normal, ¿no? Digo, ya habría cumplido metas de una ruptura de cetosis, pero pues bueno, a veces como que queda esa espinita. Entonces, siempre chequen su cloro. Con respecto a cómo vamos a decidir el porcentaje de calorías que vamos a administrar a nuestro paciente, pues bueno, hay algunas instituciones de nutrición para pacientes pediátricos que hacen la sugerencia de que se dé un 25% de la dosis total de kilocalorías en el desayuno, 10 en una colación, 30 en la comida, 10 en otra colación y 25 en la cena. Y encontré esta tablita que de igual manera, como pueden ver en la bibliografía de abajo, es por parte de UpToDate, ¿no? Donde sugieren la cantidad de calorías que tiene que utilizar un paciente de grupo etario pediátrico, de acuerdo por el grupo de edad y de acuerdo a si tiene un hábito sedentario activo, si es hombre o mujer. En el caso de nuestro paciente, pues volvemos a regresar que es un paciente que tiene 13 años, que pesa 45 kilos. En teoría, vamos a considerar que es un paciente que va a tener una actividad física, pues sí activa, no sedentario, porque va a ser una recomendación que van a tener todos los pacientes diabéticos. Entonces vamos a poner en este grupo donde utilizaríamos 2.200 kilocalorías. Y entonces en este cuadrito les desgloso cómo tendría que ser el aporte kilocalórico de acuerdo a cada alimentación que se le va a dar. Ahora, cuando nosotros ya tenemos un paciente que rompió cetosis, tenemos que de todos modos seguir monitoreándolo. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora, tomar signos vitales 2 veces por turno. Ajá, la glucosa capilar, vamos a tener que tomarla. Una preprandial, que serían 30 minutos antes, una postprandial, que serían 2 horas antes, y una a las 3 de la mañana. La de las 3 de la mañana es con la intención de diagnosticar si el paciente puede o no estar presentando un fenómeno de Somogy, que es que tenga hipoglucemias nocturnas. En el caso de la valoración neurológica, también va a ser muy importante que continuemos con ella. ¿Por qué motivo? Les platicaba hace un ratito que normalmente la alteración neurológica o los datos de edema o de lesión cerebral se van a presentar desde las 6 hasta las 48 horas de que nosotros iniciamos la terapia. Les decía también que más o menos entre las 13 y 18 horas rompe cetosis. Entonces, todavía después de que rompió cetosis, el paciente tiene mucho riesgo de presentar alteración neurológica. Entonces, por eso es importante estar evaluando estos rubros. Tenemos que continuar de esta manera también con el control de estricto de líquidos y el balance hídrico, y vamos a evaluar los electrolitos séricos. Sobre todo si hay alguna alteración hidroelectrolítica, se sigue teniendo que tomar una muestra cada 4 horas, y en el caso de la función renal, pues bueno, va a depender de la evolución de cada paciente y la insulinoterapia, ¿no? También hay que ver que enfermería, una vez que nosotros dijimos, le toca 50-50, a tales horas va a comer, le tiene que poner tal dosis de insulina a tales horas, que sí se las administre antes, ¿no? Y que la comida ya esté pues dispuesta para el paciente, porque a veces ellas por cumplir con el trabajo también administran la dosis y no se dan cuenta que no tienen la comida los pacientes, y entonces el paciente no tiene que comer, ya tiene el efecto de la insulina y se van a la hipoglucemia. Entonces sí hay que cuidar también estas situaciones. Complicaciones, hay un montón, la verdad, pero las quise clasificar en 4 grandes grupos, donde encontraríamos principalmente las de lesión cerebral, que van a presentarse entre 0,5 y 0,9%, y aquellos pacientes que lleguen a presentar un Glasgow por debajo del 14% pueden llegar a inclusive tener un porcentaje de entre 4 y 15. La lesión renal aguda, la verdad es que es de las más frecuentes también. Va a presentarse entre 43 y 64% de los pacientes, de acuerdo a los criterios de código. Alteraciones hidroelectrolíticas también son un montón: hipocalemia, hipofosfatemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, y como les mencionaba hace un momento, puede ser que el paciente tenga una acidosis metabólica hiperclorémica o hipoclorémica, en dado caso que una vez que nosotros le estemos tratando, él pudiera tener, no sé, diarrea o vómito persistente, pues bueno, va a tener una pérdida de cloro considerable. Aquí también un parteaguas para que nosotros decidamos si en los líquidos de mantenimiento lo que más vamos a dar es una solución Hartmann o una solución con cloruro de sodio al 0,9%. Y coagulopatía, ¿qué alteraciones puede llegar a tener? Pues bueno, por el incremento de la osmolaridad sérica,
también vamos a estar en un cierto grado incrementado de hipercoagulabilidad. Entonces el paciente tiene riesgo de trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar y trombosis de senos venosos cerebrales. Entonces sí hay que estar monitoreando también todos estos aspectos. Hablando específicamente de la lesión cerebral más importante, que sería, bueno, sí, la lesión cerebral, y dentro de ellas el edema cerebral, hay que considerar que, como al principio les dije, la mortalidad se incrementa gradualmente, llega hasta el 21 al 24%. Cuando el paciente da datos clínicos es la manifestación más grave, o sea, nosotros podemos tomar un TAC a un paciente que recién llega para ver si tiene edema y sí lo puede llegar a tener, pero mientras no tenga clínica, quizás es un edema que se pueda llegar a contener, pero en el momento en el que el paciente empieza ya con datos clínicos establecidos, y hay que preocuparnos porque francamente va a necesitar tratamiento. Es más habitual en pacientes más pequeños, es decir, aquellos que tienen menos de 5 años, e inclusive la literatura dice que en los de menos de 2 años con una cetoacidosis tienen mucho más riesgo de presentarlo. Y les vuelvo a decir, las primeras 12 horas van a ser importantísimas porque nos pueden decir si un paciente va a tener edema cerebral o no lo va a tener y tenemos que cuidarlo hasta las 48 horas. Bien, el bicarbonato todos sabemos que no es una buena decisión administrarlo, ajá, porque incrementa el riesgo de lesión cerebral, aunque hay muchos artículos actuales que dicen que francamente no se ha encontrado una relación que tenga una significancia estadística, pero de igual manera el hecho de que ustedes administren el bicarbonato y se modifique tan a grosso modo la osmolaridad sérica con respecto a cómo se encuentra el cerebro y todas estas variaciones pueden precipitar que el paciente sí tenga algún cierto grado de edema y también siempre acordarnos que el bicarbonato cuando se metaboliza a nivel sanguíneo se convierte en agua y CO2 y el CO2 a nivel sérico ocasiona vasodilatación cerebral e incrementa el riesgo de hiperemia, que esto se traduce como edema cerebral. Ahora, también les mencionaba que hay algunas nuevas teorías en cuanto a la causa del edema cerebral en la cetoacidosis y dentro de ellas las principales son la hipoperfusión, es decir, que depende del grado de deshidratación que tiene nuestro paciente. Un estado hiperinflamatorio secundario a la cantidad de glucosa sérica que tenga nuestro paciente y también va a haber un efecto por parte de la hiperventilación. Ahora, lo contrario, cuando nosotros tenemos hipocapnia severa, nuestro paciente va a ocasionar que tengamos mucha vasoconstricción en los vasos arteriales cerebrales y esto va a llevar a isquemia. Entonces, pues bueno, vamos a tener una lesión por ambos lados, por la parte inflamatoria, un edema vasogénico y por la parte de la hiperventilación y la isquemia, vamos a tener un edema cerebral citotóxico. Entonces sí tenemos que cuidar mucho esto. Les dejo aquí un artículo que me pareció muy importante. Habla muchísimo sobre la fisiopatología que se tiene presente, bueno, las teorías viejas y las teorías actuales respecto al motivo de por qué el paciente presenta el edema cerebral y lo explica muy bien, muy didáctico. Entonces, si lo quieren leer, está excelente. En cuanto al diagnóstico, la ISPAD sugiere criterios. Tenemos criterios principales donde va a haber una alteración en el estado mental, ¿no? O que pueda ser un nivel fluctuante de la conciencia. Podemos presentar aquí también desaceleración sostenida de la frecuencia cardíaca, como a veces lo podemos presentar de acuerdo a la tríada de Cushing cuando tenemos hipertensión endocraniana. Ajá, y que esta no se justifique por la administración de líquidos intravasculares o que el paciente esté dormido. Y pues pérdida del control de esfínteres. En el caso de los criterios menores, podemos presentar vómitos, cefalea de diferentes grados, alteraciones sí como tal del estado de conciencia, pero principalmente cuando uno trata de despertar al paciente, una presión diastólica mayor de 90, ajá, que esto nos hablaría de que ya está tratando de compensar el cuerpo para tener una presión de perfusión cerebral adecuada y una edad menor de 5 años. Para poder hacer el diagnóstico de esta etiología necesitamos dos criterios principales, es decir, la alteración del estado de conciencia más la desaceleración o la pérdida del control de esfínteres o un criterio principal más dos menores. ¿Qué es lo importante en cuanto a estos criterios? Que tienen una sensibilidad del 92%, es decir, el 92% de los niños en los que se encuentra estos criterios va a tener la enfermedad. Y también se ayuda de algo que se llama un índice positivo o de índice de falsos positivos del 4%. Es decir, que solamente 4% de los niños que se diagnostiquen con lesión cerebral no la van a tener. Entonces, descarta muy bien a aquellos pacientes que no la tienen
y agrega muy bien a aquellos pacientes que sí lo tienen. El tratamiento va a ser, primero que nada, ajustar los líquidos. ¿Cómo los vamos a ajustar? Al Holiday Cigar basal de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros precipitemos la hipervolemia no le va a ayudar. Lo segundo es la terapia hiperosmolar, que ahorita les voy a agregar, les voy a poner un montón de literatura que dice que sí se tiene que administrar, aunque es viejita, pero la mayoría de protocolos y guías actuales se rigen con esto. Y vamos a realizar un estudio tomográfico, ajá, una vez que nosotros hayamos iniciado el tratamiento. Por nada del mundo retrasen el inicio de tratamiento por la toma del estudio imagenológico. ¿Ok? Ya les había hecho también mención de que muchas veces tomamos la TAC donde el paciente llega, ya tiene datos de edema. No se trata de eso, se trata de que nosotros únicamente tomemos la TAC cuando francamente tenemos la sintomatología. Las dosis de la terapia osmolar va a ser en el caso del sodio hipertónico al 3% de 2,5 a 5 mililitros por kilo en bolo y en el caso del manitol 0,5 a 1 gramo por kilo. Ambas dosis van a ser equiparables, se van a administrar en 10 a 15 minutos y en muchas de las situaciones la que se prefiere es el sodio hipertónico al 3%, dado que el manitol tiene un efecto de diuresis osmótica que puede predisponer a mayor hipovolemia y como consecuencia que nuestra terapia inicial no haya servido. ¿Ok? Entonces, aquí les agrego que, bueno, nosotros hacemos el estudio tomográfico con la intención de que si se encuentra un edema considerable que necesite una neurocirugía de urgencias, pues bueno, no se retrase el tratamiento o algún tipo de terapia anticoagulante o antiagregante en el caso de algún tipo de trombosis a nivel de los senos cerebrales, venosos cerebrales. Bueno, aquí les voy a dejar una tanda de artículos que están por parte de UpToDate, inclusive por la ISPAD, que como les digo, son viejitos, pero sustentan el por qué se tiene que utilizar o por qué se sugiere el utilizar la terapia osmolar, ¿no? La mayoría son quizás de antes de los 2000, pero pues la ISPAD lo dice, las guías y protocolos lo dicen, entonces pues yo creo que lo dicen por algo. Los voy a dejar aquí en la clase con la intención de que si en algún punto se quieren redirigir a ellos para poderlos leer y ver la justificación de por qué se utiliza, los puedan utilizar. Aquí se me traslaparon un poquito estos últimos dos, pero también especifican el motivo de por qué se utiliza con la intención principal de mejorar la presión de perfusión cerebral, ajá, al posteriormente a que se administra manitol y también la solución hipertónica. ¿Cuándo deben de tener miedo? Cuando se les juntan las dos descompensaciones de la cetoacidosis, digo, de la diabetes, que en este caso sería una cetoacidosis más una osmolaridad de 320, ajá, mayor de 320 y una glucosa mayor de 600, lo consideraríamos un estado mixto y esta es la suma de un aceto más un estado hiperosmolar. ¿Cuál es el problema aquí? Que vamos a tener mayor necesidad de líquidos, mayor necesidad de electrolitos, vamos a tener que monitorear de forma muy estrecha las primeras horas del tratamiento para saber en qué momento vamos a iniciar la terapia con insulina. Hay que considerar que bajo esta situación vamos a tener el riesgo de las complicaciones que tienen ambas. Si ya de por sí vimos que la cetoacidosis tiene muchas complicaciones, imagínense las dos juntas. ¿Ok? Y bueno, lo último sería en la parte de las perlas, ¿no? Que es que debo recordar. Y lo primero que les tengo que decir es que mantengan la calma y vayan adelante, ¿no? Y lo que me importaba de esta clase justo era que no vean a un paciente con seto y empiecen a correr en círculos y decir, traigan un doctor, ¿no? Porque ustedes son el doctor y entonces ustedes tienen que ser quienes traten este tipo de pacientes. Entonces, mantengan la calma, saquen su calculadora, tomen su gasometría y empiecen a hacer matemáticas. Debemos recordar, pues, los datos clínicos, los bioquímicos, siempre tengan este orden en su cabeza de hacer una valoración de acuerdo al PALS para que no dejen al aire nada, clasificar la gravedad para que puedan empezar a dar un tratamiento de adecuado, ¿no? O sea, no subestimen esta parte, porque si ustedes no hacen una valoración de la gravedad de forma oportuna, no van a poder dar un buen tratamiento. La monitorización clínica y bioquímica es muy importante, no se les tiene que ir la parte neurológica y mucho menos las alteraciones electrolíticas, porque puede ser que estén corrigiendo la acidosis, pero pueden estar precipitando una hipocalemia que los lleve a una torsada de points y entonces el paciente se muere de algo cardíaco que no tenía que ser así. Verificar que lo que están indicando se haga como lo indicaron, porque a veces se nos hace muy fácil indicarle y decir, ah, sí, es enfermería, lo tiene que hacer porque yo soy el doctor. Y sí, sí es así, pero
no está por demás que lo chequemos y sobre todo en este tipo de escenarios que se puede presentar muy habitual que enfermería hace lo que se les da la gana o preparan las soluciones con la concentración que se les da la gana. Entonces, no, sean cautos en este aspecto y tratar de prevenir las complicaciones, sobre todo arritmias que están en nuestras manos. Ajá, esta cuestión de las trombosis, porque muchas veces he visto que por hacer manitos queremos poner catéteres que no se deben de poner, entonces no lo hagan. Conclusiones, la cetoacidosis es frecuente. Hay que entender la fisiopatología para que podamos dar un tratamiento óptimo. Hay que dar un diagnóstico y clasificación de la severidad de forma correcta y oportuna para poder tratar bien a nuestro paciente. Y es un paciente con una baja mortalidad, pero si no le damos un tratamiento adecuado, va a tener una alta mortalidad, como ya lo vieron cuando tienen una lesión cerebral. Y eso es todo.